Bienvenidos a Libertad, Verdad y Libertad. Linda Moulton Howe. Esta mujer muchísimos la conoceréis porque apareció en Alienígenas Ancestrales, estos documentales fascinantes que mezclan verdad con mentira y llevan por 13 temporadas. Pero lo curioso de esta periodista, que fue galardonada por muchísimos premios, de hablar sobre conspiración y ovnis y muchísimas cosas que van relacionadas con cuestiones escondidas, aunque siempre mezclando verdades con mentiras. Pero lo que dijo aquí interesante es que en enero 2015 recibió un correo electrónico, un email, por parte de un oficial de la Marina de Estados Unidos, retirado, tenía 60 años, y este oficial dijo que le llamaran Brian, el nombre que él quería que fuese conocido, para protegerse a sí mismo, porque él trabajó en una compañía, o trabajaba en aquel entonces, porque se retiró del ejército, en una compañía de aeroespacio, de ingeniería aeronáutica. Él dijo que entró en la Marina de los Estados Unidos en 1977, se retiró 20 años después, en 1997, y dijo que durante su experiencia entre 1995 y 96, justo un par de años antes de retirarse, dijo que tuvo varias experiencias referente en la Antártida o la Antártica sobre las montañas del transatlántico Antártico, donde Brian y su equipo militar vieron una enorme apertura o agujero en el hielo del tamaño de un campo de fútbol americano. Ellos dijeron que este enorme agujero entrada está aproximadamente entre 5 y 10 millas del polo sur geográfico, y que se suponía que este área era un área de no volar, era un área prohibida, no se podía volar por encima de este área. Según ellos vieron que allí en ese área había lo que supuestamente era una entrada enorme que iba hacia dentro de la Tierra. Estaba cubierto de hielo, pero la entrada no tenía hielo, o sea, había hielo justo por alrededor. Entonces dijeron que justo en aquel entonces pasó algo en las bases que había por toda la Antártida y desaparecieron científicos durante 2 semanas. Cuando los científicos reaparecieron, porque simplemente desaparecieron sin dejar ningún rastro, ningún registro, y de vuelta aparecieron, todo el mundo se quedó callado y no hubo ningún tipo de respuesta oficial. Simplemente se sabe que desaparecieron y reaparecieron de nuevo. Entonces, ellos, el equipo de Brian, este hombre militar, y su equipo, dijeron que no sabían que existían allí discos voladores plateados, y que estaban entrando y saliendo de este agujero que encontraron, que tenía un tamaño de campo de fútbol. Salían discos como naves, platillos volantes, ovnis, como se les llamaría. Entonces, todo el mundo se quedó callado porque todo el mundo estaba asustado y nadie quería decir nada sobre lo que estaba sucediendo, qué eran estos platillos volantes y qué les pasó a los científicos. Entonces, esto nos lleva al famoso almirante Richard Byrd, que fue el almirante que exploró el Polo Norte y el Polo Sur. Richard Byrd, que muchos saben que cubrió muchísimo terreno, él durante el siglo XX, los años 20, 30 y 40, se le ha reconocido como siendo el primer hombre, especialmente que también fue el primer hombre del ejército conocido del mundo, que por explorar el Polo Norte, aunque él se atribuye la exploración del Polo Norte en 1926 como suya, y no hay ningún documento oficial que diga si fue el almirante Byrd el primero. Seguramente no fue el primero, pero lo que es interesante es que después de explorar el Polo Norte y el Atlántico, que tuvo varias aventuras en el Atlántico, decide embarcarse en la exploración de la Antártida, el Antártico, la parte opuesta del mundo supuestamente, y va durante 4 expediciones. La primera expedición ocurre en 1928 y se termina en el 30. Él dice que voló sobre el Polo Sur en 1929, su primera aventura como el primer ser humano de nuestra humanidad que llegó hasta ese punto. La segunda expedición fue en 1934, en la cual el almirante casi muere porque ingiere monóxido de carbono durante su tiempo viviendo en la estación meteorológica que había allí en la Antártica durante 5 meses. Y este incidente en esos 5 meses, cuando tuvo el incidente de respirar e ingerir monóxido de carbono, le afectó para el resto de la vida. De hecho, veis en la entrevista cuando sale que se ve que tiene algún tipo de secuela por haber respirado ese tipo de monóxido de carbono. La tercera exploración fue en
los años justo anteriores al comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1940, en el cual se ha hecho muchísima expedición y se han hecho mapas referentes a la Antártida, donde se han encontrado los recursos potenciales de petróleo, de carbón, de gases que allí había, y sabían que el territorio estaba prácticamente podía ser explotado a nivel de recursos tradicionales. Y la cuarta expedición, no la última, sino la cuarta, fue la famosa High Jump, salto alto, que es conocida por la media porque llevaron allí, encontraron información que fue ultra top secreta y no se les permitió a los humanos generales, en general a nosotros, en saber lo que estaba pasando. Y aquí es donde mucha gente dice que el almirante Byrd tuvo contacto con otros seres, muchos los llaman extraterrestres, alienígenas, yo diríamos otros seres, porque realmente no entendemos qué tipo de seres son. Esta expedición fue la expedición naval más grande que se ha hecho en la Antártica, por lo menos a nivel oficial. No fue solamente una misión de exploración, sino que fue una exploración militar. Había rumores circulando justo en los meses después de la Segunda Guerra Mundial de que había muchísimos alemanes científicos y personal militar, soldados alemanes, que volaron o escaparon a una base secreta subterránea localizada en Newfoundland o Neuschwabenland, la Nueva Tierra, un área de alemanes que habían explorado la Antártica antes de la guerra, porque los alemanes enviaban cargamento y soldados a la Antártica durante muchísimo tiempo, antes y durante la guerra, y supuestamente estos alemanes allí desarrollaron bases y tecnología avanzada que supuestamente consiguieron la información de otra raza, otros seres que existían durante la guerra y que les estaban guiando durante la guerra. Por eso la guerra acabó de una forma muy rara y la guerra fue muy rara, de hecho, todo lo que pasó. Los alemanes que supuestamente estuvieron allí dicen que el ejército de los Estados Unidos decían que había alrededor de unos 250.000, una cuarta parte de 1.000.000 de alemanes que simplemente desaparecieron después de la guerra y nadie sabía dónde estaba esa gente registrada en el ejército. Entonces Estados Unidos mandó la operación High Jump con 4.700 hombres, muchísimos barcos, muchísimos submarinos, muchísimos aviones. Alguien dirá, bueno, es que mandaron 4.700 hombres y para conquistar a 250.000 alemanes, como que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que lo que pasó después, cuando llegaron el ejército de los Estados Unidos allí y explorando la Antártida, la expedición en total, desde que comenzó hasta que se acabó, porque se acabó de una forma muy rápida, lo que tenía que haber durado durante muchísimo más tiempo, se acabó en pocas semanas. Se registraron 220 horas de vuelo en total por parte de todos los aviones de los Estados Unidos, unas 22.700 millas de exploración en cuanto a distancias y 70.000 fotos del aire, tomadas que nunca se han visto en ningún documental, en ningún sitio. Fotos que enseñaban los mapas, que habían hecho el mapeado de todo el área, y durante uno de estos vuelos, en el mes de febrero, el almirante Byrd volvió y se perdió, digamos, todo el cargamento que tenía en el avión. A nivel oficial dijeron que 3 horas se perdió la comunicación y que solamente volvió con las películas que había filmado y nada más. Como que esas 3 horas nadie sabe lo que ha pasado y de forma oficial dijeron que simplemente tuvo algún tipo de incidente peregrino y se quedó como perdiendo uno de los motores y tuvo que tirar todo por la borda y la información que hay no es muy agradable, digamos, no es mucha. Lo que sí es cierto es que después de que el almirante Byrd regresara de esa exploración, dijo que Lo que sí es cierto es que después de esta expedición, donde el almirante Byrd tuvo este incidente, que ahora hablaremos sobre él, supuestamente la gente que investigó los diarios de Byrd dicen que él se encontró con platillos volantes, ovnis, naves espaciales de otra raza, y que debido a esos platillos volantes que les atacaron o se presentaron allí, la misión, que tenía que durar entre 6 y 8 meses de duración, llegó a acabar en pocas semanas, y lo único que se registró fue en los periódicos de Chile. En los periódicos de Chile dijeron algo sobre la misión, de que encontraron muchísimas dificultades, y también los periódicos de Chile dijeron en uno de los eventos que registraron en los periódicos de que
el almirante Byrd le dijo al mundo y le dijo a los Estados Unidos que era imperante y era súper necesario que los Estados Unidos iniciaran un plan de defensa especial para poder contraatacar cualquier tipo de acción hostil que llegaría desde el continente de la Antártida o lo que hay más allá de la Antártica, porque según el almirante Byrd allí existen objetos voladores que son capaces de cruzar los polos de polo a polo, de polo sur a polo norte en 7 minutos a velocidades tremendas que nunca antes habían registrado por parte de los seres humanos. La gran pregunta era que ¿quién, si no fuera Estados Unidos, los que tenían esa tecnología después de la guerra, quién fue si no fueron ni Estados Unidos ni la Unión Soviética? Porque fueron los únicos países que tenían semejante tecnología. Entonces, aquí es donde entramos ya sobre lo que le pasó en la expedición al almirante Byrd, porque él escribió un diario. Y este diario, aunque mucha gente dirá que es falso, que fue escrito, que fue inventado para mandar un cierto tipo de propaganda, este diario dijo lo siguiente: el día 19 de febrero 1947, registrado por el almirante Byrd directamente, según el almirante Byrd, él estaba volando, pero la descripción que tenía de este vuelo era parecida a lo que tenía sobre el Ártico. Era como si el almirante Byrd estaba hablando sobre el Ártico en su descripción y no sobre el Antártico, cuando realmente la operación High Jump en aquel momento estaba en el Antártico. Lo que mucha gente supone que entonces lo que le pasó al almirante Byrd es que fue escortado desde la Antártica hasta el Ártico por parte de estos ovnis, y por eso él dijo después de que existen naves que pueden ir de polo a polo en 7 minutos, porque lo más seguro es que él fue escortado por estas naves desde el polo sur o la Antártica hasta el polo norte. Entonces, esta es una de las teorías que existen. Lo que sí encontraron en este diario es que está escrito de que estaba yendo por encima y había una cadena montañosa, seguía yendo y encontró lo que parecía un valle con un pequeño río que iba por el centro, y este valle presentaba pues vegetación, había una especie de hierba, que él como la describía. Dijo que era algo anormal porque no había ningún tipo de hielo, de repente el hielo no existía, el tiempo era mucho más agradable, el avión no respondía en los instrumentos como tenían que responder, el giroscopio estaba oscilando adelante y atrás, y la altitud a la que estaba volando eran 1400 pies de altura. El almirante Byrd dijo que él hacía muchísimas maniobras difíciles para poder tomar una buena ojeada o poder ver bien ese valle que presentaba buen tiempo, buen clima, sin hielo, con hierba, con vegetación, y dijo que de repente él no fue capaz de ver el sol, no veía el sol, sin embargo había algún tipo de luz muy extraña, pero esa luz no provenía de ningún sol porque no existía el sol allí, según palabras del almirante Byrd. La temperatura eran 74 grados Fahrenheit, que son 24-25 grados centígrados aproximadamente, lo que es imposible, bien que estés en el Antártico o en el Ártico. Y continuando con la navegación, los instrumentos de repente dejaron de funcionar bien. Llegó hasta lo que es un punto en el cual había muchísimo territorio sin hielo, y a la distancia veía una ciudad, y él dijo al almirante Byrd: esto es imposible, no puede haber una ciudad aquí en esta parte del mundo. Y la aeronave tenía menos peso, era muy ligera, de repente la aeronave ya no tenía el peso que tenía una aeronave. Los controles empezaron a fallar del todo según se iba acercando a esta ciudad, y el almirante Byrd gritó: Dios mío, estoy viendo aquí a babor y a las partes, o sea, parte delantera, trasera y al lado de la aeronave, estaba viendo lo que parecían otras naves con forma de disco que se iban acercando. El almirante Byrd se puso manos a la cabeza y dijo: ¿qué son estas naves? ¿De dónde vienen? Y se puso más atentamente a mirar la simbología que tenían las naves, y en las naves estaba la simbología de la svástica, este símbolo que fue tomado por parte de los alemanes nazi de la India, de las tribus, de las leyendas, la svástica, que tiene un significado muy profundo, mucho más profundo de lo que se le atribuyó en la guerra. Cuando todo esto pasó, los controles de repente no respondieron nada del nada, o sea, el avión prácticamente ya no respondía al almirante, pero seguía volando el avión curiosamente. Se activa la radio del avión sin que él la activara, y una voz se escucha hablando en inglés con un acento ligero nórdico alemán,
porque lo distinguía así, y este acento le dijo lo siguiente, esta voz: bienvenido, almirante, a nuestros dominios. Vamos a escortarlo y va a aterrizar en exactamente 7 minutos. Almirante, relájese, está en buenas manos. Y de repente la voz paró, los motores del avión pararon por completo y la aeronave pasó a algún tipo de control que ahora la estaban controlando de forma remota, por así decirlo. Empezó el aterrizaje, la aeronave, decía el almirante Byrd, que empezó a descender como si fuera en un ascensor o un elevador, como si fuera así una levitación electromagnética. Recordemos Tesla y recordemos la tecnología militar alemana. Y cuando llegó hasta el punto de aterrizaje, el almirante seguía escribiendo en su diario de forma rápida. Se acercaban hombres, unos hombres se acercaron, él los describió como hombres altos, de piel blanca y pelo rubio. Aquí ya vamos con esto de los nórdicos, pero vamos a ver a qué se refiere el almirante Byrd, porque como siempre he dicho, siempre la verdad y la mentira están mezcladas. Y él dijo que estos hombres no tenían armas, no tenían ninguna intención violenta, vinieron en paz, no tenían ninguna forma de agresión hacia el almirante. Levantaron la puerta del cargamento del avión y él dijo, el almirante Byrd, de que esta raza se le fue conocida o descrita a él como la Ariane YZ, Ariane, raza aria. Y sabéis que los alemanes tenían durante la Segunda Guerra Mundial esta imagen del hombre, ser humano perfecto, blanco, rubio, que era la raza aria, la raza perfecta. Entonces, lo que le pasó es que se acercó uno de los hombres que tenía un rango más alto, que le llamaron el maestro, los demás que estaban allí alrededor, y le dijo lo siguiente, este maestro: ve usted, almirante Byrd, nosotros nunca hemos interferido antes en su raza, las guerras y las barbaridades que han hecho, pero ahora tenemos que intervenir un poco porque tu humanidad se ha hecho con el poder, con ciertos poderes como la energía atómica, que si bien a nivel oficial hay ciertos elementos que no concuerdan, sí que es cierto que se bombardeó la atmósfera con energía atómica por la operación Fishbowl, por tanto, y que ocurrió justo después de la Antártida. Y dijo que hemos enviado, este maestro le dijo al almirante Byrd, que hemos enviado emisarios a muchísimos gobiernos y razas de vuestro mundo, pero nadie los ha escuchado y el mensaje no llegó. Entonces hemos decidido que vamos a ser testigos de lo que va a pasar en el mundo por las acciones que van a tomar los ejércitos y los gobiernos y los que conducen el mundo. Entonces, lo que el maestro le miró atentamente al almirante Byrd, como que le estudió. El almirante sintió como que le estaban estudiando así con la mirada, y le dijo lo siguiente al maestro: su raza va a destrozarse a sí misma con el tiempo, y porque van a usar el poder que han descubierto, el poder que le ha sido otorgado, no para ayudarse y no para crear bienestar, sino que para crear destrucción y guerra. Pero un nuevo mundo surgirá a partir de las cenizas del mundo antiguo, y nosotros estaremos aquí para guiar a esa nueva humanidad que resurgirá de la destrucción creada por su humanidad. Entonces, después de un tiempo de conversación, la conclusión es que la humanidad tal y como está poco a poco se irá extinguiendo y se irá yendo hacia un punto muerto, y empezará otra humanidad que resurgirá, y siempre habrá allí alguien quienes los guíen a esta humanidad, quienes estarán ahí para ver si todo va a ir bien. El almirante Byrd de repente se le dijo que tiene que volver porque el tiempo se ha acabado y no puede estar más tiempo. Le obligaron a subirse a su avión, le escortaron con las naves, con los ovnis, sin que el avión estuviera en marcha, usando esa fuerza que, según el almirante Byrd, fue una fuerza que él no veía, no sentía, pero la nave estaba volando. El velocímetro de la nave estaba indicando velocidad y movimiento, pero la nave no estaba activada, ni los motores, y llegaron hasta una altitud de 2700 pies. Uno de los hombres que le estaban escortando en las demás naves platillos le dijo que
Almirante ya llegó al punto en el cual le hemos escortado, nosotros tenemos que volver y a partir de aquí está usted solo de nuevo. Y cuando dijeron eso, la aeronave se activó con sus mecanismos primitivos que tenían en los años 40 y el almirante Byrd llegó de nuevo, después de unos 27 minutos de vuelo, llegó de nuevo a un área de hielo, donde había solamente hielo, temperaturas muy bajas, y llegó hasta la base, hasta el campamento, donde lo recibieron y fueron los suyos, o sea, fueron los estadounidenses. Después de esta visita con la raza aria, el almirante Byrd dijo en su diario que nunca más volvió a encontrarse con estos seres humanos altos, blancos y rubios, más altos que él, ojo con los gigantes, y llegó, por supuesto, el almirante Byrd tuvo que dar un informe oficial al Pentágono, le explicó al Pentágono y al ejército de los Estados Unidos lo que estaba viendo, y en el Pentágono y en el ejército le dijeron que tenía que callarse, que esta información no podía llegar más allá de lo que son los límites del ejército, y le recordaron al almirante Byrd que él es un hombre militar y que tiene que ajustarse a las órdenes recibidas. Entonces el almirante nunca dijo nada más a nivel público, aparte de lo que es el supuesto diario que él escribió, porque incluso en la entrevista que ha hecho en la televisión se nota, en esa entrevista en blanco y negro, que quería decir algo más de información, pero no podía facilitarla porque se lo estaban prohibiendo, y se veía su preocupación, como que algo quería darle al mundo más, pero no le dejaron. Entonces, estos eventos en la cuarta expedición High Jump, Operación Alto, después hubo una quinta expedición en 1956, 9 años más tarde, que se llamó Deep Freeze, que es congelación profunda, como algo así como un plan aquí determinado. Esta expedición fue muy corta, solamente estuvo una semana el almirante Byrd, segurísimo que también pasó algo allí en esa semana que le obligó a volver, y curiosamente, un año más tarde, o menos de un año más tarde, el 11 de marzo de 1957, fallece a la edad de los 68 años, como que fue todo muy rápido, ¿no? Después de 9 años de la expedición High Jump, va una quinta vez a la Antártida y de repente se queda una semana y al año siguiente se esfuma. Entonces, ¿qué pensáis de todo esto? Efectivamente que el diario de Byrd, muchos dirán que es falso, que fue creado intencionalmente para manejar este conocimiento de los alienígenas que vienen del espacio para guiar a la humanidad y que son los nórdicos, pero en cualquier cosa hay una semilla de la verdad, y las leyendas y las mitologías también tienen semillas de la verdad. Entonces, lo más seguro es que el almirante Byrd sí que encontró en la Antártica tierra sin hielo, con temperatura, con vegetación. Hubo entradas en la tierra, vio luz que no pertenecía al sol, llegaron naves que eran platillos volantes que tenían tecnología de levitación electromagnética. Esto va en combinación con lo que hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con la fascinación de los alemanes que salían en las películas de Indiana Jones cuando exploraban el Tíbet y el Polo Norte y el Polo Sur, y muchas más cosas como la raza aria y los seres humanos altos, rubios, blancos, que los de América y las tribus primitivas llevaban dioses y estaban esperando a que los dioses volvieran. Continentes, sitios más allá del muro de hielo, más allá de la Antártica, todo se mezcla, verdad y mentira, pero lo que sí es cierto es que el almirante Byrd vivió algo que no pudo compartir con la humanidad porque no lo dejaron. Lo único que queda es el diario, que desgraciadamente pues habrá que tomarlo como a cada uno como le parezca. Desde Libertalia seguiremos investigando más asuntos, estos tipos de historias y conocimientos impresionantes, fascinantes, que te abren los horizontes y te permiten comprender algo más, siempre y cuando sabes separar la verdad con la mentira y sabes combinar las piezas del puzzle para ver lo que hay más allá de los límites impuestos al ser humano actual. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.